Vamos a seguir ahora con la conferencia titulada Inocuidad en la producción de abonos orgánicos. Vamos a hacer un pequeño cambio ahí con la doctora Ruth. Entonces, por eso vamos a tener con nosotros a la doctora Margarita Ros Muñoz. Ella es investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de Murcia, en España. La doctora Margarita es investigadora del grupo de enzimología y biorremediación de suelos y residuos orgánicos. Cuenta con una expertise en evaluación de enmiendas orgánicas derivadas de residuos orgánicos de origen urbano, agrícola y animal. Igualmente cuenta con amplia experiencia en las líneas de tecnologías de compostaje y digestión anaerobia, aplicaciones de compost y digestato y antagonismo y capacidad supresiva del compost. Doctora Margarita, muchas gracias por venir y acompañarnos en este congreso. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a ICA por haberme invitado a participar en estas magníficas jornadas a las que he podido asistir y dar las felicitaciones por ello. También quiero dar las gracias al doctor Francisco y a Lady Giovanna por ser los intermediarios con el ICA para yo poder estar hoy aquí. Y por último, dar las gracias porque esta oportunidad ha hecho que pueda venir por primera vez a Colombia, a un país tan magnífico como este, y conocer un poquito más sobre la gente y el trabajo que se realiza en este país tan agradable y con buen tiempo. Prácticamente muy parecido al que tenemos nosotros en la zona donde yo vivo, en Murcia. Antes de comenzar mi exposición, quisiera hablaros un poquito de dónde vengo y qué es lo que hacemos. Bien, yo trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el organismo de investigación mayoritario en España y más multidisciplinar. Mayoritario tanto por su dimensión, en el que más de 11.000 personas trabajamos en ella, como por su distribución. Estamos en casi todas las provincias o comunidades autónomas que tenemos en España y lo que queremos hacer es acometer retos que no están al alcance de otras instituciones. ¿Cuál es la misión fundamental del CSIC? El CSIC quiere fomentar, coordinar, desarrollar y difundir la investigación científica y tecnológica de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento, el desarrollo económico, social y cultural, así como la formación personal y el asesoramiento de entidades públicas y privadas en estas materias. Esto está en nuestro artículo 4 del Estatuto del CSIC. Tenemos 3 áreas de investigación: la sociedad, la vida y la materia. Bien, el CSIC tiene más de 121 institutos, como he comentado anteriormente, por toda España, en los que se organizan en departamentos y esos departamentos en grupos. ¿Dónde trabajo yo? Yo trabajo en el Centro de Afología y Biología Aplicada del Segura. Está... ¿El puntero? ¿El puntero? ¿El puntero? A ver. Déjame que vea. Ah, vale, medio. Ok. Gracias. Yo trabajo aquí en Murcia, en el sureste de España. Este centro de investigación tiene 3 áreas de investigación, que son los recursos naturales, las ciencias agrarias y la tecnología de los alimentos. ¿Cuál es la finalidad de este centro de investigación? Es contribuir a la sostenibilidad de los recursos existentes, el suelo y el agua, y sin renunciar a realizar una agricultura de calidad, capaz de conseguir alimentos vegetales y de calidad y seguros que aporten la salud y bienestar a los consumidores. Bueno, dentro de este instituto, yo trabajo en el Departamento de Conservación de Suelos y Agua y Manejo de Residuos Orgánicos, y dentro de este departamento, dentro del grupo de enzimología y biorremediación de suelos y residuos orgánicos, donde tenemos un grupo, el doctor Pascual y el
servidora. ¿Cuáles son nuestros objetivos en el grupo? Nuestros objetivos en el grupo son avanzar y entender la biodiversidad y funcionalidad de los suelos agrícolas en un entorno de cambio climático y buscar indicadores de la calidad del suelo. Al mismo tiempo, estamos investigando el reciclaje y la reutilización de los residuos orgánicos para la obtención de compost con valor añadido, biofertilizante, bioestimulante y biocontrol, y avance en el estudio de su biodiversidad microbiana. También utilizamos el compost, microorganismos como agentes de control biológico y microorganismos beneficiosos y macroorganismos en el control biológico de enfermedades de planta y en la biodegradación de plásticos y de polímeros. Toda esta investigación la realizamos mediante la realización de experimentos de campo y experimentos de laboratorio, mediante la utilización de herramientas omics, como pueden ser la metagenómica o la secuenciación del Amplicon, y también de la metabolómica. Utilizamos lo que sería la microbiología clásica y también hacemos detección de microorganismos mediante PCRs cuantitativas. También realizamos entomología de suelos, de materiales orgánicos, y, como no, lógicamente, análisis clásicos de físicos y químicos. Con esto, pues paso a empezar a presentar mi exposición. Bien, desde hace ya más de 20 años que yo empecé en este mundo, hay algo que siempre aprendí, que lo llevo muy, en toda mi carrera como muy interiorizado, ¿no? Es que el suelo es un recurso no renovable y que tenemos que mantener, pero no solo para nosotros ahora mismo, sino para los que vienen después. Y que ese suelo, todos tenemos que entender que realiza muchas funciones y que esas funciones, incluso algunas de ellas, pues a lo mejor no habíamos caído que realizaban, ¿no? Realmente. Por ejemplo, que es un suministro importante para la construcción, o que nos tiene, digamos, nuestra herencia cultural, ¿no? Hay cosas así como estas que nosotros a lo mejor no tenemos tan claro que realmente el suelo nos aportaba, ¿no? Sí que otras relacionadas con la agricultura quizás estamos más familiarizados de que hace sus funciones, ¿no? Ya en 1994 se empezó a hablar de un concepto que era calidad de suelo. Para mí, Donner y Parkin fueron uno de los primeros que definió la calidad del suelo como la capacidad que tiene un suelo para mantener su productividad biológica, su calidad ambiental y promueve además su salud de animales, de plantas y del ser humano, es decir, algo compuesto, ¿no? No solamente lo que sería sostenibilidad del material vegetal, de alguna manera. El suelo, como he comentado, es súper importante, ¿no? Todos sabemos que está formado principalmente por aire, por agua y por minerales, y por una pequeña proporción que es la materia orgánica. Pero esa pequeña proporción que es de materia orgánica es súper importante, quizás es la parte más importante y fundamental del suelo, porque gracias a ella tiene todas sus funciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que durante muchos años en la agricultura el suelo no existía. Existía la planta, existía obtener productos, pero no existía el suelo y no se valoraba, no se valoraba para nada, ¿no? Ellos pensaban, o los agricultores, los políticos pensaban que simplemente con la utilización de fertilizantes químicos, pues entonces era suficiente, y fue lo que se ha estado haciendo hasta ahora. La materia orgánica, como ha dicho mi predecesor, es algo muy complejo, que está formado pues, por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, con nutrientes, micronutrientes, que todo es importante para la planta para poderse alimentar. Que está en continuo dinamismo de descomposición y que además su principal origen es el origen vegetal. Bueno, España tiene un clima, como me imagino que todos sabéis, y si no yo os lo comento, un clima semiárido tirando a árido prácticamente, ¿de acuerdo?
He puesto dos imágenes de cómo más o menos pues una visión de esa aridez, ¿no? Estas son fotos de un proyecto europeo que tuvimos, ¿no? Pero lo importante en esta diapositiva es comunicar lo importante que es la materia orgánica, que en España prácticamente todos nuestros suelos están entre un 1 y un 2% de materia orgánica. Como veis, prácticamente toda esta zona tiene entre un 1 y un 2%, esta zona incluso menos de un 1%, y ya si nos subimos a la parte, de arriba digamos, de España, sí que tenemos ya un poquito más de materia orgánica, ¿no? Este es un mapa de aridez de los suelos y prácticamente podéis ver cómo toda España, excepto la cornisa cantábrica, es semiárida y esta única parte de arriba que es la parte más húmeda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay materia orgánica? Cuando el suelo se degrada, pues no hay fertilidad, lógicamente. Bien, hemos hablado de la materia orgánica, hemos hablado de la composición del suelo, pero lo más importante quizás también, y que durante muchísimos años tampoco nadie les ha hecho caso, son a los microorganismos. La diversidad microbiana del suelo, como pongo ahí, es el pilar para la sostenibilidad del suelo. Ya la FAO y la Unión Europea se han dado cuenta de la importancia que tiene el suelo, de la importancia que tienen los microorganismos y, como pone aquí, la biodiversidad del suelo es un mundo que está oculto debajo de nuestros pies, pero es muy, muy importante. Esta biodiversidad microbiana está formada por microorganismos y por macroorganismos y tienen un papel clave, es decir, almacenan carbono, descomponen materia orgánica, intervienen en todos los ciclos biogeoquímicos del suelo y mantienen la fertilidad del suelo. En algunas de las revistas de divulgación, que son muy interesantes por las comparaciones, como he puesto aquí, para que podamos ver el mundo ese tan grande que hay debajo de nuestros pies y tan importante, pues aquí han dicho, por ejemplo, hay más microorganismos en una cucharada de suelo que personas hay en el mundo. O hay similar número de microorganismos en 10 gramos de suelos que en estrellas en nuestro planeta. Con lo cual, pues creo que es muy importante hablar de ellos y saber que gracias a ellos podremos tener una sostenibilidad del suelo. Bueno, pues lo mismo, los microorganismos realizan diferentes funciones. Regulan el clima, favorecen la estabilidad de los suelos, tienen la resistencia a antibióticos, descomponen materia, o sea, residuos y contaminantes. Algunos de los microorganismos pueden controlar patógenos de suelo, intervienen en todos los ciclos de los nutrientes, en la producción de alimentos y en la simbiosis. Pero ¿qué es lo que le pasa a los microorganismos? Al igual que todos los suelos, pues también están afectados por el cambio climático en el que estamos inmersos, ¿no? Este cambio climático que está caracterizado, como todo el mundo sabe, por un calentamiento global, por eventos extremos de calor, por un lado, y por otro lado, pues por el uso intensivo de la tierra que durante tantos años hemos llevado a cabo. Es decir, tanto en la agricultura como en el sobrepastoreo y que ha llevado también a una degradación del suelo. Como comentaba antes, menor fertilidad, menor materia orgánica, mayor erosión. En esta publicación se ha visto cómo han hecho un screening en 80 sitios del mundo donde hay drylands y han observado que tanto la abundancia como la diversidad de bacterias y de hongos está disminuyendo cuanto más áridos es la zona. Por otro lado, también han visto en esta otra publicación que el calentamiento global está generando una mayor cantidad de patógenos en los suelos que en lo que sería el control, es decir, si no hubiera este calentamiento global. Bien, como ha dicho mi compañera anteriormente, nuestro mundo es ante todo un mundo agrícola. Gracias a él, pues pudimos avanzar, si no, pues estaríamos todavía siendo nómadas, ¿no? Y entonces, gracias a la agricultura, pasamos a ser sedentarios y es clave, es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que también ha comentado que la trayectoria actual del crecimiento de la producción es insostenible, es decir, la población sigue creciendo y no va a disminuir.
Con lo cual, ¿qué es nuestra prioridad en esos suelos, en esta agricultura? Que tengamos que, por un lado, seamos capaces de satisfacer necesidades de las generaciones presentes y futuras. A mí esto me parece que es muy importante. No solamente tenemos que pensar en el presente. Bueno, tenemos que pensar en el presente, pero no olvidar el futuro. Garantizar rentabilidad, salud ambiental y una equidad social y económica. Es decir, la agricultura también tiene que estar unida a un rendimiento económico, lógicamente, para poder vivir. Por eso hablamos de lo que sería la agricultura sostenible. ¿Qué es la agricultura sostenible? Pues la agricultura sostenible es aquella que reduce la huella energética, reduce la huella hídrica y reduce la huella de carbono. Al mismo tiempo, reduce el uso de fertilizantes y pesticidas químicos, reduce la contaminación atmosférica y, principalmente, protege la biodiversidad del suelo y mantiene la sostenibilidad de los cultivos. Creo que todos aquí presentes sabéis muchas de las prácticas de agricultura sostenible. Yo he querido reflejar aquí algunas de ellas porque no están todas. Todas están siempre, sus actuaciones siempre están bajo el foco de mantener el suelo y el agua y principalmente la biodiversidad. Tenemos lo que sería la agricultura de conservación, la agricultura orgánica, que ya nos hablaron ayer, que es la utilización, no utilizar productos químicos sintéticos, ni fertilizantes, ni pesticidas. La agricultura de precisión, que es la que utiliza la tecnología que está, digamos, en boga últimamente, ¿no? Que es para la utilización de drones, de sensores, de controles de riego. Luego tenemos lo que sería siembra directa, en la siembra de los cultivos sin arar el suelo, la utilización de rotación de cultivos o de cultivos intercalados en una misma área y en diferentes, por ejemplo, años, o la utilización de abonos orgánicos, la utilización de residuos de origen orgánico como estiércoles, compost, restos de plantas, etcétera, que mejoren la fertilidad y la sostenibilidad del suelo. Bien, aquí quiero mostrar un poco cómo la Unión Europea, digamos que en estos últimos años, gracias a Dios, se ha dado cuenta de la importancia que tiene el suelo. Hace poco también celebramos la Semana del Suelo en España, ¿no? Y cómo ha proporcionado fondos para la investigación sobre las prácticas agrícolas sostenibles del suelo, ¿no? Entonces lanzó hace unos años un proyecto muy grande que esta convocatoria se llama EGP Soil y es hacia una gestión sostenible y climáticamente inteligente de los suelos agrícolas. Su objetivo era un poco recoger pues todo lo que ya había, digamos, en la bibliografía, ya en todas las prácticas que habían hecho, porque quieren un poco armonizar todos los datos que hay para saber qué es lo que hay y de esa manera generar políticas, ¿no? Este es un proyecto muy grande a partir del cual se realizaron diferentes proyectos. Nuestro grupo de investigación está involucrado en estos dos proyectos, en el EGP Soil Enforsoil y en el EGP Soil Agroecosec. En este proyecto EGP Soil Enforsoil, su objetivo es proponer mejores prácticas de gestión de preprocesamiento y aplicación de la materia orgánica externa en el suelo para contribuir a la mitigación del cambio climático y mejorar la salud del suelo. Y en este otro proyecto, el objetivo principal es ver a lo largo de un gradiente agroecológico, ¿no?, en diferentes países de Europa, un poco investigar cuáles son las mejores prácticas de manejo sostenible para mejorar la biodiversidad y favorecer los servicios ecosistémicos. Otros dos proyectos de EGP Soil, nosotros no formamos parte, pero en la reunión que tuvimos hace un par de semanas en Madrid, donde se expusieron algunos de los resultados de estos proyectos, me pareció interesante mostrar hoy aquí uno de los resultados que tenía el proyecto EGP Soil, el ClimaSoma, porque de alguna manera en este diagrama lo que nos quisieron transmitir es que ellos habían hecho encuestas a los agricultores y entonces han visto cómo los agricultores
si serían capaces o están por la labor, de alguna manera, de utilizar cubiertas vegetales durante todo el cultivo, utilizar materia orgánica estable como compost, estiércoles, etc. Digamos que en un 63% utilizarían cubiertas vegetales, en un 52% estarían dispuestos a añadir esa materia orgánica externa en forma de compost, estiércol, etc. Y en un 42% están por la labor de no hacer arado o realizar un arado reducido. Todo ello que va a contribuir de esa manera al cambio climático. En este otro proyecto de JP Soil y SOMPI, quise mostrarlo aquí porque ellos lo que hicieron fue detectar qué prácticas de manejo sostenible existían. Encontraron más de 51 prácticas de manejo sostenible en el medio, ¿no? Pero hubo una de ellas, y además que la llamaron como prácticas innovadoras, que me alegró la vista verla, que es la utilización de compost de valor añadido. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro grupo llevamos muchos años trabajando sobre la utilización, sobre la generación de esos compost de valor añadido para la utilización en la agricultura. Y que más adelante os expondré un poquito más. Bien, aquí me gustaría mostraros los resultados de un proyecto que tuvimos europeo que se denominó Diver Farming, que se realizó en diferentes países europeos, ¿no? Y estos resultados que muestro aquí son los que tuvimos en nuestra región. Espero no caerme. Perdón. Yo que para aquí. Bueno, pues continúo. En este proyecto europeo que se denominó Diver Farming, en el que estuvimos trabajando más de 5 años, los resultados que obtuvimos en nuestra región de Murcia, ¿no? Donde se basaban principalmente en que los experimentos de campo que llevamos a cabo y que realizamos tenían como base una reducción del laboreo, un riego deficitario, la incorporación de abonos orgánicos, el control de plagas y la inclusión de abonos verdes, ¿vale? En este caso se hizo un intercropping, que es el cultivo intercalado de diferentes cultivos, en este caso fue melón y haba. Vemos cómo microbiológicamente, que es lo que realmente nosotros estudiamos en mayor detalle por la importancia que tiene, es que se ha visto cómo ha habido un aumento de la abundancia de microorganismos beneficiosos, como por ejemplo pseudomonas o bacillus o streptomyces, que están asociados a crecimiento de plantas y actividad de control biológico. En este diagrama que podéis ver aquí, vemos cómo se encuentran diferencias significativas entre lo que sería el control, donde no se ha utilizado nada, y todos aquellos parcelas que hemos utilizado con los diferentes procesos de intercropping, con lo cual sí que hay una diferencia importante. En este caso se hizo con todos los parámetros físico-químicos entre un manejo y otro manejo. En este otro lo que hicimos es un intercropping con olivar y con azafrán, y ocurrió exactamente lo mismo, que vimos un aumento de esos microorganismos beneficiosos que están asociados principalmente, como Aleangium o Pseudotrobacter, que están asociados con el crecimiento de las plantas, actividad de biocontrol o como solubilizadores de fósforo. También vemos en estos dos diagramas cómo hay diferencias entre lo que sería el control y las parcelas en las que se llevó a cabo este intercropping, tanto a nivel de parámetros físico-químicos como a nivel de actividades enzimáticas, que son las que representarían un poco todos los ciclos biogeoquímicos del suelo. Pero muchas veces pues la gente entiende más en cifras, qué es lo que ha ocurrido en cifras, ¿no? Lo otro a lo mejor es un poco más parte de estudio, que es muy importante y creo que todo el mundo debe de saber de que se benefician esos microorganismos beneficiosos porque son importantes para la sostenibilidad del suelo. Pero bueno, quizás es más gráfico hablar en cifras, que es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, en cifras podríamos decir
que hubo un 30% de reducción en el aporte de abonos al llevar a cabo un intercambio del cultivo de melón con diferentes leguminosas. Teníamos un 60% de disminución de la erosión obtenida en terrenos de cítricos a los que se han incorporado otros cultivos, porque aparte de lo que he comentado nuevamente, también hicimos, por ejemplo, estos eran árboles de olivar, donde entre las calles de los olivares se cultivó lavandín o azafrán. Aquí teníamos mandarinos y entre las calles se cultivó cebada y avena. Aquí eran cultivos hortícolas, aquí fue brócoli con haba. Y aquí fueron árboles, en este caso fueron almendros, que también lo que se hizo entre media de las calles fue cultivar plantas aromáticas. Entonces, otro de los resultados fue que hubo un 20% menos de emisiones de CO2 al introducir pues, este tomillo, alcaparras, todas estas plantas aromáticas en las calles de los almendros en secano, porque estos almendros se cultivan en secano. Bien, otro de los experimentos que también realizamos dentro de este proyecto de investigación fueron estudios, o sea, eran unas parcelas que a largo plazo se habían utilizado lo que sería la agricultura convencional, se utilizó estiércol de oveja, fertilización inorgánica y pesticidas. En lo que está aquí como ORC se utilizó el compost de oveja, compost de té y aminoácidos. Y aquí en el ORG-M se utilizó estiércol de oveja y aminoácidos. Bueno, pues, ¿qué pasó? Vimos que realmente en cuanto a la producción no hubo unas diferencias significativas de ambos manejos orgánico, y hablemos de un manejo de estiércol y un manejo de compost, por ejemplo, frente al control. Pero a nivel tanto de parámetros físico-químicos como a nivel microbiológico sí que se muestran diferencias. Aquí tenemos el control, aquí tenemos los dos, lo que sería el que hemos utilizado compost y aquí el que hemos utilizado el estiércol de oveja, y vemos completamente diferencias a nivel de los parámetros físico-químicos. El tratamiento con compost sí que estaba asociado a un contenido mayor en carbono orgánico total, un mayor contenido en nitrógeno con respecto al resto. En cuanto a nivel microbiológico, nosotros estudiamos de una forma indirecta la funcionalidad de un ciclo tan importante como es el ciclo del nitrógeno para las plantas. Y observamos cómo el tratamiento en el que habíamos realizado con compost, pues hay un aumento, una mayor fijación de nitrógeno en el suelo y hay una reactivación de todo el ciclo del del nitrógeno respecto al control y a la utilización con el estiércol. Bien, entonces con esta diapositiva previa lo que yo quería dar pie es un poco a que veamos lo importante que es la utilización del compost, que es una enmienda orgánica, un abono orgánico muy importante, muy rico y que debemos y tenemos que utilizar. Bien, los abonos orgánicos, como versa ahí arriba, pues son aliados de la agricultura sostenible. En España tenemos una normativa sobre productos fertilizantes donde define abono orgánico o enmienda orgánica a los materiales sólidos, líquidos que se obtienen de la degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal o vegetal para aportar nutrientes, mantener o aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, mejorar sus propiedades físicas y mejorar sus propiedades o actividad química o actividad biológica. ¿Cuáles son los residuos orgánicos que también están dispuestos en la normativa? Pues tenemos, residuos hortícolas, resto de almazaras, residuos de preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceite, cacao, café, residuos de la agricultura, sustrato agotado de seta, hojas y hierbas y restos vegetales, turbas, o sea, lo que sería reciclar turbas, ¿no? Subproductos de la caña de azúcar y remolacha. Todos estos residuos orgánicos se pueden utilizar para la elaboración de estos abonos orgánicos. Bien, de esta normativa que tenemos sobre productos fertilizantes, tenemos lo que denominaríamos aquí abonos orgánicos. Estos son abonos orgánicos que son abonos orgánicos nitrogenados, fosfatados,
abonos que contienen nitrógeno, fósforo y potasio, abonos con nitrógeno y fósforo o abonos de nitrógeno y potasio. Y además hay otros abonos como aminoácidos, ácidos húmicos de viviendas orgánicas, extractos sólidos y líquidos de algas como Ascophyllum nodosum o Eclonia maxima. En esta normativa pues tenemos epígrafes en el que dice denominación del tipo de abono, el contenido mínimo en nutrientes y la información sobre la evaluación de los nutrientes y cuál es el contenido en nutrientes que debe de declararse, ¿vale? Y las formas y solubilidad de esos nutrientes. Y dentro de esta normativa sobre productos fertilizantes también tenemos lo que serían las enmiendas orgánicas, ¿vale? Las enmiendas orgánicas, pues tenemos enmiendas orgánicas de alperujo, compost de alperujo, aquí tenemos enmiendas orgánicas o sea, lo que sería el compost vegetales, compost de estiércol, vermicompost, ¿no? Y al igual que los abonos orgánicos, pues tenemos que tiene definido la normativa pues cuál es el contenido en nutrientes que debe declararse y garantizarse y sus formas de solubilidad de los nutrientes, el contenido mínimo y masa y porcentaje en masa y otros requisitos, o lo que serían las implementaciones sobre la forma de obtención y composición esenciales. Bien, como creo que varias veces me habéis ya oído hablar de que para mí el compost es una de las mejores abonos orgánicos, enmiendas orgánicos, porque sobre todo con este proceso de compostaje lo que hacemos es también, estamos dentro de lo que ahora debemos de hacer, que es una economía circular, es decir, vamos a devolver al suelo lo que de alguna manera es del suelo. Bien, pero ¿qué es lo que le pasa al compostaje? Existen diferentes definiciones, ¿no?, sobre lo que es un proceso de compostaje. A mí me gusta esta, que pone que el compostaje pues, es un proceso bioxidativo en el que intervienen numerosos y variados microorganismos. Como ha comentado anteriormente Carlos, pues durante este proceso se libera calor, se libera agua, dióxido de carbono y se obtiene una materia orgánica estable con nutrientes que se denomina compost. Pero lógicamente ese compost tiene que estar bien hecho, ¿de acuerdo? Porque si no está bien hecho, lo que hacemos es pues destrozar lo que queremos arreglar, que es lo que ha pasado durante muchos años a los agricultores españoles, que cuando le hemos dicho si querían compost, pues no querían compost porque inicialmente les vendían otra cosa que no era un compost. Pues a lo mejor en 3 días le daban 3 vueltas y lo vendían como compost. Y entonces lo que ha hecho ha sido perjudicar más que mejorar. Bien, el compost, como indico aquí, puede utilizarse como enmienda orgánica del suelo, pero también se puede utilizar como sustrato de cultivo para sustituir, si no totalmente, que es hacia donde queremos ir, por ahora parcialmente, a la turba. La turba pues las turberas son muy importantes para el almacenamiento de carbono en el suelo, con lo cual no queremos que eso desaparezca y lo que es el proceso de su extracción es muy contaminante, con lo cual se está buscando nuevas formas de sustituir ese sustrato por otros más sostenibles. Bien, entonces, ¿nosotros qué abogamos? Abogamos porque el compostaje tiene que ser un compostaje controlado. Entonces, la definición sería que el compostaje es un proceso bioxidativo controlado en el que van a intervenir numerosos y variados microorganismos y donde se libera igualmente calor, agua, dióxido de carbono y vamos a obtener una materia orgánica estable con nutrientes y es lo que vamos a denominar compost, pero el compost tiene que estar bien hecho. Bien, ¿qué parámetros tenemos que controlar? Bueno, pues tenemos que controlar la humedad. Digamos que lo óptimo es que la humedad esté entre el 50 y el 60%. Si bajamos por debajo, pues toda esa materia no se puede manejar bien. Y si lo tenemos con una humedad por encima del 60%, vamos a conseguir tener anaerobiosis, con lo cual no funcionaría. Lo mismo le pasa a la aireación, tiene que estar entre un 8 y un 15%, pues si está por debajo, pues vamos a tener anaerobiosis y si está por encima, pues le falta agua y eso no va a coger temperatura, porque los microorganismos no tienen agua. Temperatura. Bueno, es necesario que la temperatura máxima que debe alcanzar son 65 grados.
Bueno, a veces también dicen 70, 75. Nosotros hemos comprobado o hemos visto que cuando llega a 65 grados es suficiente como para lo que comentamos aquí, y es la eliminación o reducción de patógenos y de nemátodos por debajo de los límites para que transfieran enfermedades y además también para destruir malas hierbas. En esta tabla pues veis que solamente a las temperaturas entre 55 y 65 lo que sería Salmonella y E. coli o los huevos del minto pues pueden desaparecer perfectamente. Además necesitamos un pH entre 7 y 8 simplemente para que los microorganismos puedan actuar, porque si vamos por debajo de 4,5 o de 5 pues se van a generar ácidos orgánicos, y si vamos por encima de 8 va a existir un exceso de nitrógeno amoniacal. Necesitamos que la materia orgánica que se utilice sea una materia orgánica de calidad y que tenga un tamaño aproximado de entre 5 y 20 centímetros para que se favorezca el ataque de esos microorganismos. Y cuando el material tiene baja porosidad, es necesario utilizar un agente estructurante para que le dé aireación. También las partículas, si son por encima de 20, pues realmente lo que pasa es que es como con la aireación, que no se produce un aumento de temperatura, entonces no nos sirve para nada el proceso. La relación de carbono-nitrógeno tiene que estar entre 25 o 30, y luego hay limitaciones de materiales que no se pueden usar, o que, mejor dicho, que hay que usar con precaución, como es, por ejemplo, el que tiene alto contenido en salinidad. Los que tienen polifenoles y metales pesados, eso están en la legislación, están contemplados. Bueno, pues brevemente, tampoco quiero extenderme mucho, pero sí que me gustaría un poco entrar en saber qué es un proceso de compostaje. Como ha dicho mi compañera anteriormente, el proceso de compostaje es un proceso bioxidativo donde esta fase de bioxidación está formada por 3 etapas, que sería la etapa mesófila, la termófila y otra vez la parte mesófila, en la que intervienen, otra vez, diversos y variados microorganismos. Entonces, todos esos microorganismos son los que realmente van a hacer que ese compost podamos utilizarlo posteriormente. En estas fases hay una actividad microbiana máxima, hay mucha materia orgánica biodegradable y lo que principalmente se genera es una mineralización. Estas temperaturas de termofilia, que alcanzan los 65 grados, es necesaria que se produzcan, como podéis ver aquí, todos estos picos que vemos aquí, tantas veces como sea necesario, porque cuando hacemos los volteos, lo que es la materia orgánica externa entra hacia el interior de la pila y entonces otra vez vuelve a aumentar la temperatura, y así hay que realizarlo tantas veces como ya no exista materia orgánica biodegradable para poder otra vez que ya baje la temperatura y empiece ya a alcanzar la maduración. Después de la fase bioxidativa tenemos una fase de maduración, y en esta fase de maduración pues, la actividad microbiana está ralentizada, hay poco material orgánico biodegradable y el proceso que se produce es la humificación. Bueno, no es el mismo material que las sustancias únicas del suelo, pero se puede asemejar a estas. Aquí simplemente quiero mostrar un análisis de secuenciación que realizamos en varias pilas, donde tenemos aquí el inicio, lo que sería la fase mesófila, la fase termófila, la fase mesófila otra vez, es decir, toda la parte bioxidativa, y la maduración, donde podéis ver todos los microorganismos que van apareciendo, ¿no? A lo largo de todo el proceso, sin el cual no se podría llevar a cabo el proceso de compostaje. Aquí encontramos que los principales jugadores en este proceso, pues vemos que son dentro de las bacterias, las que están incluidas dentro de las protobacterias, Bacteroidetes, Firmicutes y Chlorofexi y Actinobacterias, y dentro de los hongos, pues Ascomicotas y Basidonicotas. Bien, entonces llegamos a tener un compost y necesitamos un compost de calidad, ¿vale? Necesitamos que esa materia orgánica esté madura, que no tenga amoníaco, que no tenga ácidos orgánicos, otro tipo de compuestos que haga que cuando queramos incorporarlo al suelo no me produzca una inhibición de la germinación y del desarrollo de la planta. Necesitamos que esté estable, ¿no? Y es decir, estabilidad quiere decir
que no haya ningún proceso de mineralización para que no tengamos ningún problema a la hora de la disposición del nitrógeno para las plantas. Bien, existen diferentes parámetros, ¿no?, que se pueden, sobre todo a nivel científico, existentes para poder determinar cuándo un compost está maduro o cuándo no está maduro. Aquí tenemos que la California Compost Quality Council tiene unos umbrales de tolerancia para estos índices, y luego el TMCC, que es una empresa de análisis de estos compost, pues han hecho como unas relaciones, ¿no? Entre los parámetros en los que más se determina aquí para la utilización de que si un compost está maduro o no, pues tenemos los índices de germinación, la respiración, la cantidad de amonio, todos estos, la cantidad de ácidos grasos, ¿no? Y entonces luego todo esto se traduce en pues si maduro, inestable, inmaduro, maduro, estable, maduro, muy maduro. Normalmente y lógicamente para la utilización en agricultura es necesario que el compost esté maduro o muy maduro. Quizás también hay algunos compost que no se les puede llamar como muy maduros, que se podrían utilizar, pero quizás sea más para restauraciones de suelos que no realmente para la agricultura. Y por supuesto, un compost tiene que estar, que es a donde tenemos que ir, libre de patógenos y de malas hierbas. Tiene que ser inocuo, no tiene que hacer daño, ¿no? Entonces, aquí es donde la legislación española tiene una normativa que nos indica que el límite máximo de microorganismos, límite máximo de furfural y límite máximo de polifenoles en estos abonos orgánicos. Y entonces aquí te dice que la materia prima transformada lista para ser usada como ingrediente de abonos orgánicos de origen animal debe ser sometida a procesos de higienización que garanticen su carga microbiana y no supere los valores máximos establecidos. Entonces, los productos fertilizantes de origen orgánico no tienen que superar los niveles máximos de salmonela, tiene que estar ausente en 25 gramos del producto elaborado, y E. coli menos de 1000 NMPs por gramo del producto elaborado. En cuanto al límite máximo de furfural, no tiene que sobrepasar el 0,05%, y en cuanto al límite máximo de polifenoles, no tiene que superar el 0,8%. Por supuesto, también tenemos un límite de metales pesados. Los productos fertilizantes con estas materias primas que he comentado de origen animal y vegetal no pueden superar los contenidos de metales indicados en este cuadro, donde puede clasificar a las enmiendas orgánicas en clase A, clase B y clase C. Clase A pues no puede sobrepasar los límites que vienen aquí de metales pesados, en la B lo mismo y en la C también. Lo que pasa es que en la C tienen más restricciones porque lógicamente es la que es más laxa en cuanto al contenido, entonces no se puede aplicar en los suelos agrícolas en dosis superiores a 5 toneladas de materia seca por hectárea y año. Y además nosotros tenemos también zonas vulnerables, como por ejemplo en la región de Murcia, en la zona que está cerca del Mar Menor, es una zona vulnerable y entonces tiene otra normativa que cada comunidad autónoma genera. Y por supuesto, pues los fertilizantes orgánicos tienen que aplicarse siempre siguiendo los códigos de buenas prácticas. Y en las zonas vulnerables, pues el código de buenas prácticas de esas zonas específicas. Bien, anteriormente yo comenté que iba a hablar lo que es un compostaje de calidad, pero con valor añadido. Entonces, para completar otra vez un poco como la definición de este compostaje sería un proceso biodesidativo controlado, donde intervienen numerosos y variados microorganismos cuyo producto final es una materia orgánica estabilizada, es decir, un compost, pero que además tiene unas propiedades de valor añadido como son su capacidad biofertilizante, bioestimulante y biocontrol. Y que eso se genera a partir de hacer una selección de materias de partida y a la incorporación de microorganismos beneficiosos. Bien. Comenzando por el final, que sería la capacidad biocontrol que puede tener un compost o la capacidad supresiva que puede tener un compost. Esta capacidad supresiva depende, lógicamente, de los microorganismos que contenga el compost, del patógeno al que vaya a controlar y ese patógeno el cual es la planta hospedadora y de los materiales de partida. La supresividad de un compost también tiene sus propiedades bióticas que pueden hacerle que sea supresivo, pero la mayoría de las veces y en mayor proporciones son sus propiedades
serían abióticas, entonces sus propiedades bióticas son las que tienen mayor fuerza. Los mecanismos de supresividad son pues, microbióstasis, competencia, hiperparasitismo y predación, inducción de resistencia y lo que sería una mejora de la nutrición de la planta. Cuando estos compost tienen poca supresividad o no tienen y queremos mejorar esa supresividad, lo que nosotros hacemos es incorporarle agentes de control biológico. Normalmente se hace en la fase de maduración. Todos estos agentes de control biológico que seguro que conocéis todos, como todas las tricodermas, streptomyces, pseudomonas, bacillus, que van a hacer que ese compost, aparte de ser una fuente muy importante de materia orgánica y nutrientes, además también tenga esa capacidad de biocontrol para controlar patógenos de planta. Bien, en esta diapositiva lo único que quiero mostrar es un trabajo que hizo una de las chicas que teníamos de doctorado. Nosotros trabajamos como materiales de partida todo lo que son los residuos agroindustriales de procesos, porque nuestra zona es una zona eminentemente agrícola, pero de productos de horticultura, lechuga, cítricos, tomate, espinacas. Entonces nosotros utilizamos todos esos residuos, ¿no?, para generar nuestros procesos de compostaje. Entonces, como ven aquí, pues tenemos residuos de la naranja, brócoli, zanahoria, pimiento, alcachofa, y aquí pues tenemos también lo mismo, tenemos residuos de tomate, residuos de puerro y sobre todo lo que hacemos es utilizar un agente estructural. ¿2 minutos solo? ¿1? pues no, me parece que... Bueno, pues intento ir lo más rápido posible, ¿vale? No pensaba yo que... Bueno, pues utilizamos ese tipo de materiales, ¿no?, porque lo que queremos hacer es lo que comentaré anteriormente, es una economía circular, ¿de acuerdo? Nada, es comentar que estos compost que nosotros utilizamos pues tienen un contenido muy importante de nitrógeno, fósforo y potasio, así como de sustancias húmicas, no tienen patógenos, no tienen metales pesados, son inocuos, con lo cual podemos utilizarlos sin ningún problema. En esta diapositiva lo único que quiero mostrar es ese efecto que he comentado antes, bioestimulante, biofertilizante. Aquí lo que tenemos es la utilización de este compost como sustrato de cultivo de plantas, en este caso de melón y de lechuga, y vemos cómo este sería el control con turba, y aquí también el control con turba, y cómo el crecimiento de estas plantas con diferentes mezclas de compost con turba pues favorece muchísimo más el crecimiento de la planta en todos los casos. Y eso se debe a su efecto biofertilizante y bioestimulante. Aquí de una forma un poco quizás burda, lo único que quiero mostrar es, en este caso, es otro experimento que estamos realizando, donde cultivamos microgreens, que son ahora muy cotizadas y muy valoradas en Europa, aquí no lo sé, que lo que hicimos fue cultivarlas con compost, con turba con un fertilizante de liberación lenta. Entonces, lo que yo intento un poco aquí mostrar es que el compost tiene una parte que sería biofertilizante por todos lo que sería todos los nutrientes que tiene, pero también hay una parte muy importante que es la parte bioestimulante, que es la que dan todos estos residuos de los que hacemos el compost, ¿no? Por ejemplo, los restos de tomate o los de café, en este caso, que es el compost el que estamos utilizando, pues tiene compuestos fenólicos y sustancias húmicas que son bioestimulantes y van a hacer que la planta crezca. Aquí lo que quiero mostrar de forma rápida también es que el compost es inocuo y además lo que hace es favorecer otras cosas. Es decir, nosotros aquí lo hemos utilizado lechuga baby roja, hemos utilizado el compost de tomate, de cebolla y con restos de poda, y solo quiero mostrar que en cuanto al contenido, bueno, estas lechugas tienen una normativa y no tienen que sobrepasar unos determinados límites de nitratos en la planta, porque si no, no pueden ser utilizados, porque son dañinos, sobre todo, pues, son dañinos para el humano, ¿no? Y aquí quiero simplemente mostrar que el compost es capaz de reducir esos contenidos respecto al control cuando utilizamos turba sola, y que además también lo que hace es favorecer compuestos saludables para el ser humano, como son el contenido en fenoles, en flavonoides o la capacidad antioxidante. Aquí vemos cómo mejora
estos contenidos respecto al control. En este caso, la utilización del compost no se ha utilizado de forma directa, de la planta directa en ella, sino que se ha sumergido en este sistema de floating system, que es una solución nutritiva, la bandeja, y entonces dentro de esa solución nutritiva es donde se ha incorporado el compost. Hemos hecho una especie de té de compost. Aquí es donde sí que hemos utilizado un té de compost, donde aquí teníamos el control, compost té de compost y té de compost con tricoderma. Esto sí que se hizo en suelo y utilizamos espinacas, y aquí vemos cómo pues, crecen más, sobre todo con tricoderma, como el contenido en nitratos también se ve reducido, y como el contenido tanto en fenoles como en flavonoides y capacidad antioxidante también son mayor respecto al control. Y ya lo único que me queda, pero no sé si me van a dejar terminar, es la parte de biocontrol. Aquí simplemente quiero mostrar la importancia que tienen esa selección de residuos para que esos compost tengan efecto biocontrol. Por ejemplo, aquellos residuos que tenían tomate y puerro, pues mostraron una mayor tendencia en su peso fresco respecto a los que no lo tenían, que eran todos estos que están aquí y todos estos que están aquí. Aquí lo único que quiero también mostrar es que en este caso se hizo un ensayo de biocontrol frente a un patógeno en lechuga que es Pythium, y entonces se mostró cómo estos dos compost que no tenían aditivos, porque también a los compost lo que intentamos también es no solamente con los materiales de partida, sino también en su fase de maduración, al igual que también incorporamos microorganismos beneficiosos, también podemos incorporar otro tipo de materiales orgánicos que también le vayan a dar esas propiedades posteriores. Y entonces vemos aquí cómo, bueno, pues posiblemente debido a que estos tengan mayor capacidad de biocontrol, pues a que tengan microorganismos con capacidad de biocontrol, y que también a que compuestos bioactivos, y que también además estos residuos de tomate y de tomate porque no me va a salir la palabra, tengan capacidad antimicrobiana. Y aquí lo único que se muestra es que en esa parte que hemos utilizado aditivos, que son en estos que están en rojo, y fueron los que mostraron una mayor supresividad, es debido principalmente a que tiene una cantidad importante de terpenos, que hace que tenga una mayor capacidad de biocontrol. Otra cosa importante que quería mostrar es cómo el proceso de compostaje, que es un proceso de higienización, en algunos otros patógenos, no solamente patógenos humanos, sino patógenos de plantas, como por ejemplo Clostridium, Alternaria, Staphylococcus, Enterococcus, inicialmente sí que algunas de las pilas podrían presentar estos patógenos, pero como al final del proceso de compostaje no hay ninguno de estos patógenos presentes. Y aquí es simplemente también lo mismo, mostrar cómo en estos compost pues el A y el B tienen una mayor supresividad frente a Pythium irregulare, mientras que el compost C no. Y eso se debe principalmente a que este compost C tiene un material más estabilizado en su composición, que posiblemente haga que esté más maduro, y cuanto más maduro esté un compost en supresividad es peor. Por eso tampoco se recomienda para supresividad que las temperaturas a las que alcancemos tampoco superen los 65 grados y que los compost no estén excesivamente maduros. Aquí también podemos observar cómo en estos compost donde teníamos mayor supresividad, pues encontramos una mayor cantidad de estas bacterias que producen, que están relacionadas con lo que sería la capacidad de biocontrol. No son bacterias. Y, mira, corriendo, he llegado. Muchas gracias a todos por su atención. Y si necesitan algo, aquí está mi correo electrónico, por si quisieran